Gloria a Dios, en esta mañana sean todos bienvenidos. Tenemos un tiempo hermoso esta mañana. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios en esta mañana. Dios bendiga a todo el pueblo de Dios que se está conectando con nosotros en esta mañana. Soy la pastora Belkis Búa del ministerio Antorcha Encendida a las Naciones. Y estamos dando la bienvenida a todos los que están entrando a nuestro chat. Bendito Dios. Hay una palabra hermosa hoy de parte del corazón del Señor. Una palabra hermosa, una palabra que mientras yo reflexionaba, el Espíritu me la entregó. Y reflexionaba en esto. Reflexionaba en enseñanzas del Señor que me ha dado. Sí, Él me ha entregado cosas a través de vivencias. Por eso las vivencias no las podemos desechar, porque las vivencias te dan la experiencia necesaria para que aprendamos a conocer al Maestro. Bendito sea Dios. Las vivencias nos dan la enseñanza necesaria para crecer. La reflexión de esta mañana, sean todos bienvenidos los que se están conectando con nosotros. Soy la pastora Belkis Búa del ministerio Antorcha Encendida a las Naciones. Mientras oraba y reflexionaba, el Señor me enseña algo a través de su palabra. Nunca vi que el Señor eximiera a alguien cuando dañaba a otros. La enseñanza que el Señor me ha entregado, esta pequeña reflexión antes de irnos a trabajar, ¿verdad? Antes de salir a trabajar, sean todos bienvenidos, sean todos bienvenidos. Otorgar el perdón no te exime, escuche bien. Otorgar el perdón no exime a otros del daño causado. Otorgar el perdón no exime a otros del daño causado. Dejemos de creer eso. Me enseñó el Señor a través de su palabra. Reflexionando en mi devocional. No siempre comparto los devocionales porque me gusta estar a solas con el Señor. Me gusta dedicarme con Él, primero con Él, yo y Él. Me llamó la atención cuando el Padre me llevó a la palabra en el libro de Lucas capítulo 19, cuando el Señor entra, le dice a Zaqueo, Zaqueo, ven que voy a comer contigo. Dice la palabra, la Reina Valera dice que algunos dijeron, ¿cómo va a entrar a casa de este si es pecador? Pero otras versiones dicen, ¿cómo va a entrar a casa de este hombre si es malo? Me llama la atención. Yo quiero que la iglesia como cuerpo de Cristo entendamos esto, amado. Escuche bien esta palabra, porque el Espíritu, mientras yo reflexionaba y oraba en mi intimidad, el Señor me hace entender algo. Que alguien te otorgue el perdón cuando tú le has dañado no te va a eximir de las consecuencias. Que alguien nos otorgue el perdón cuando hemos dañado a otros no nos exime de las consecuencias. Cuando el Señor entra a casa de Zaqueo y le dice, ven que hoy voy a comer contigo, y otros le juzgan y le dicen, ¿cómo está entrando en casa de este si es un hombre malo? ¿Por qué decían que era un hombre malo? Porque cobraba impuestos y le quitaba por encima a la gente de lo que tenía que pagar. Por eso lo veían a Zaqueo como un hombre malo. Me llama la atención, amado, que cuando Zaqueo le dice al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Después que Zaqueo tuvo que cubrir la falta, escuche, el Señor le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Por qué el Señor cuando se sienta a comer con Zaqueo no le dijo esa palabra?
¿Por qué el Señor, antes que Zaqueo dijera yo voy a cubrir la falta, yo voy a enmendar el daño? ¿Por qué antes que Zaqueo enmendara el daño, el Señor no le dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa? No, se lo dijo después que Zaqueo dijo que iba a devolver lo que había robado. Escuche bien, el hecho que el Señor haya perdonado a Zaqueo no eximió a Zaqueo de lo que tenía que hacer. El hecho de que nosotros perdonemos a los que nos hacen daño no lo va a eximir de las consecuencias. Escuche bien, amados, somos pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe de vivir diferente. Es tan triste ver que el pueblo de Dios se desgaja unos a otros. ¿Sabes algo? Perdonar a quien te lastimó no le dice a quien te lastimó que lo que te hizo no estuvo mal. ¿Aló? Yo reflexionaba en esto y entendía tantas cosas. Perdonar a quien te lastimó, a quien ultrajó, a quien rompió tu nombre, a quien habló mal de ti, a quien te hizo caer, a quien por causa de lo que te hizo hoy otros te miran mal. El hecho que tú les perdones no le va a eximir a ellos de su consecuencia. El hecho de que yo perdone a alguien que lastimó mi corazón no le va a decir que lo que hizo no estuvo mal. Hoy andamos por la vida, vamos de aquí a allá. Dañamos, mentimos, engañamos, hablamos mal de los demás, no nos importa nada y creemos que no se nos pedirá cuenta. Yo te voy a decir algo. Dice la palabra en 2 de Corintios, amados, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero también dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 14, verso 12. Cada uno de nosotros dará cuenta al Señor de sí. Nos gustan las palabras lindas. Esta palabra es hermosa. Escuche. Perdonar al agresor no le dice a quien te lastimó que Dios no le pedirá cuentas. Hace algún tiempo, algún líder, evidentemente muy mal enfocado, lastimó a mucha gente. Y otros lo vieron lastimar a mucha gente. Y esas dos personas que vieron lastimar a mucha gente sentían placer cuando este líder, tomando provecho de su cargo, lastimaba a otros y echaba a otros del lugar donde él estaba. Y estos que celebraron todo lo que este líder sin el Espíritu Santo hizo, ¿cómo tú crees que terminaron? Aquellos que fueron lastimados por todo lo que estas dos personas hicieron, amados, estos son hechos reales. Aquellos que fueron lastimados le perdonaron la deuda, perdonaron la ofensa. Pero ¿sabes cómo terminaron esos dos que hicieron daño? Votados por el mismo líder que ellos antes aplaudían. Vine a decirte en esta mañana, y ya a ellos se les había otorgado el perdón, ya a quienes ellos habían lastimado, el perdón se les había otorgado, pero las consecuencias llegaron a sus vidas. Conduzcámonos con temor. Escuche, perdonar no significa que las cosas vuelven a ser iguales, porque ciertamente cada vez que alguien te lastima, te habla mal de ti, murmura, ensucia tu nombre, hace algo y tú le vuelves a dar el mismo lugar que antes tenía, prepárate porque te la va a repetir. Es así, hermano. Tristemente, este es el mundo en el que vivimos. Yo vivo en el planeta Tierra, no es Martes. Esta es la realidad. Reflexionando en esto, entendí cuando el Señor me lleva a Zaqueo. Y me llamó tanto la atención que el Señor le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Cuándo se lo dijo? Cuando Zaqueo dijo, yo voy a enmendar el daño. ¿Usted entendió? Zaqueo no fue eximido del daño causado. Zaqueo tuvo que devolver lo que había robado. El Señor le otorgó el perdón, pero él tuvo que enmendar el daño. Que otros nos perdonen, escuche, no nos va a eximir de que tengamos que enmendar el daño. Que otros nos perdonen no nos va a eximir. Escúchelo, amado. Que otros nos perdonen no nos va a eximir de las consecuencias. Escúchelo bien. El Señor le dijo a Zaqueo, hoy yo te voy a perdonar. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Pero después que él dijo, voy a enmendar el daño. Después que él dijo, sufriré las consecuencias por lo que hice. Devolvió cuadruplicado lo que había robado. Tuvo que enmendar el daño, pero aún así las consecuencias vinieron sobre él. El hecho que Dios nos perdone cuando dañamos a otro no significa que las consecuencias no van a venir. Entonces es mejor pensar antes de actuar.
Es mejor pensar antes de hacer un video hablando mal de un líder. Hay líderes que viven en integridad y en santidad, y su nombre es golpeado por gente sin escrúpulos y sin presencia de Dios. Porque nadie que tenga presencia de Dios habla mal de su hermano en Cristo. Nadie, amado. Que tenga presencia de Dios desgarra, rompe sin el menor temor a Dios lo que le hace a su prójimo. Así esa persona no sea creyente. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cada uno dará cuenta de sí, dice la palabra en el libro de Romanos. ¿Por qué perdonamos? Escuche bien. Yo perdono para vivir en libertad. Por eso perdonamos. Escuche. Cuando tú perdonas, tú reestableces tu relación con Dios. Porque dice la palabra que si yo no perdono, Él no me perdonará. Entonces, cuando yo tengo cosas en mi corazón contra alguien, hay ahí algo que está roto en mi relación con Dios. Entonces, cuando yo perdono, se restablece mi relación con el Altísimo. ¿Está entendiendo esta palabra esta mañana, amado? Reflexionando. Más que un devocional, esto ha sido hoy una pequeña reflexión que el Espíritu me entregó. Escuche. Perdonar me pone a cuenta con el Señor. Por eso perdono. No perdono para que alguien lo celebre. No perdono para que alguien lo aplauda. Perdono para estar a cuenta con el Altísimo. Perdono para no tener cuentas pendientes con el Señor. Perdono para que Él me perdone a mí. Escuche. Perdonar me otorga a mí el perdón. Perdonar te acerca al trono de la gracia. Pero en ninguna manera cuando perdonamos a otros el daño que nos han causado, significa que va a ser eximido por Dios de las consecuencias. Dejemos de pensar así. Abra la palabra para que lo entienda. El Señor perdonó a Zaqueo y le llevó la salvación a su propia casa, cenó con él, pero el Señor no eximió a Zaqueo de las consecuencias de su robo y tuvo que devolver 4 veces lo que había robado. Si no eximió a Zaqueo, ¿por qué crees tú y yo que nos va a eximir a nosotros? Reflexionando esta mañana. Otorgar el perdón no exime a otros de las consecuencias. Yo vi la anécdota que te acabo de contar. Celebraban cada vez que el líder votaba a otro de la iglesia. Y cada vez que el líder hacía lo que quería, cada vez que lastimaban a gente. Hubo fila de gente saliendo de ese lugar. Por cómo los trataron, por la forma en que hablaron mal de ellos, por la forma en que hablaron mal. Porque les golpearon con actitudes, con palabras, con todo. Y este matrimonio aplaudía y celebraba. Y estos que fueron lastimados al pasar del tiempo, perdonaron la ofensa. Pero lo que le pasó a ellos dos, la consecuencia que tuvieron que vivir lo mismo que meses antes ellos habían aplaudido. Dios mío. ¿El Señor los perdonó? Claro. La gente que lastimaron les perdonó, claro, pero no los eximieron de su consecuencia. Porque todo lo que el hombre sembrare, el libro de Gálatas, esto también cosechará. Todo lo que el hombre sembrare, esto también cosechará. Con el dedo que tú midas a otros, tú y yo seremos medidos. Tenemos una medida en la boca y la iglesia no aprende eso. Nosotros tenemos una medida en la manera en que hablamos de otros. Tenemos una medida en el corazón, en la manera en que sentimos hacia otros, porque el Señor conoce el corazón. Recordemos eso. Tenemos una medida en nuestra vida, en la manera en que tratamos, en que hablamos y en que actuamos para otros. Con el dedo que midamos, seremos medidos. Quiero terminar con este testimonio. Hace 26 largos años atrás, yo vine a los pies de Cristo. Y yo era una niña en el Señor. No conocía mucho de iglesias, de evangelio, no conocía. Y alguien se encargó de acusar a una ministra de adulterio. Ante una iglesia, ante un pueblo. Esa persona no tuvo el temor de Dios de tener cuidado de lo que hacía. Esa persona terminó con el nombre de esa otra ministra. Acabó. Pasaron 3 años.
Y esta persona que acusó a esta ministro de adulterio siendo mentira, 3 años después, él fue víctima de un adulterio. Escucha, estos son hechos reales. 3 años después, el acusador, el que no tuvo temor de Dios para hablar, el que no tuvo temor de Dios ni misericordia para tratar con alguien, y el que acusó injustamente, todo lo que hizo, esta ministro le perdonó a él. Todas las personas que este hombre lastimó le perdonaron a él. Dijeron, ya no tienes cuenta pendiente conmigo, te perdoné. Pero 3 años después, toda la acusación injusta que hizo contra la ministra, toda la acusación de adulterio que nunca pudo confirmar ni corroborar, todo lo que le hizo a esta persona, amado, le vino contra él. Pero esta vez sí fue verdad. Esta vez él fue víctima de un adulterio. Y esta persona perdió iglesia, ministerio, lo perdió todo. Y todo lo que le hizo a esta ministro, aló, escuche, amado, fui presencial. Mis ojos vieron este juicio de Dios, estas consecuencias que esta persona tuvo que vivir. Porque con el dedo que midió, sin misericordia el dedo vino contra él. Todo lo que le hizo a la ministra del Señor, a él le vino duplicado. Él la acusó de adúltera sin que lo fuera. Él tuvo que sufrir un adulterio. Él le quitó su iglesia. A él lo quitaron todo. Él lo perdió todo. Vine a decirte esta mañana: otorga el perdón a quien se lo tengas que otorgar. Restablece tu relación con el Altísimo. Restablece tu intimidad. Restablécela. Eso es extremadamente importante, y más para los tiempos que estamos viviendo, amado. Mañana pasado es luna roja. Esto es señal sobre la tierra. Esto trae desastres naturales. Esto trae juicios. Yo te tengo que dar la palabra. Restablece tu relación con Dios. Otorga el perdón para que a ti te sea otorgado. Perdonar no exime a otros del daño que te causan. Que otros te perdonen a ti o a mí no nos eximen del daño causado a otros. Dirijámonos, conduzcámonos con temor al Señor. Esta mañana, más que un devocional, es una reflexión del Espíritu Santo sobre nosotros. Reflexionemos en nuestros caminos. Tengamos temor para conducirnos con los demás. Porque el que el Señor nos perdone no significa que nos va a eximir del daño que le causamos a otro hijo de Él. Aló, Dios no tiene hijos preferidos. Para Él todos somos iguales. Quiero decirte con esto, que si yo daño a mi hermano, aunque mi hermano me perdone, Dios me pedirá cuenta por lo que yo hice. Demostrado está en la palabra. Zaqueo tuvo que enmendar el daño. Y aún así, después que enmienda el daño, es que el Señor le dice: ahora ha llegado la salvación a esta casa, Zaqueo. ¿Por qué no se lo dijo antes? Porque había asuntos que arreglar. Cuidado. Camina con temor y condúcete con temor. Somos pueblo de Dios, somos un pueblo diferente. Quiero dejarte en esta mañana con esta pequeña reflexión que el Espíritu Santo me ha entregado. Compártela, compártela. Compártele a todo el que conozcas. Dile a tus familiares, a ti mismo: el daño que he causado a otros, aunque yo pida perdón, no me va a eximir del daño, no me va a eximir de las consecuencias. Las vivencias nos dan experiencia. Y hay cosas que me han tocado vivir, que me han enseñado a conducirme con temor. Que me han enseñado a tener cuidado al hablar de otro ministro. Cuidado cuando hable de otro ministro o de otro hermano en Cristo. Si Dios te revela algo, tú no eres ninguna revista. Yo no soy una revista que anda publicando la vida íntima de nadie. Yo soy profeta y pastora de Jehová. Por lo tanto, a mí me toca clamar, interceder y orar. A mí no me toca. Cuidado. Porque con el dedo que midas, seremos medidos. Lo que demos, recibiremos. Lo que sembremos, cosecharemos. Te dejo esta mañana con esta pequeña reflexión. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que tengas un día maravilloso, lleno de paz y lleno de gracia. Reflexiona en la palabra. Llévasela a alguien más.
Abre tu Biblia, reflexiona. Te di la cita de Lucas capítulo 19. Te di 2 de Corintios capítulo 5 verso 10 y Romanos 14 verso 12. Reflexiona en la palabra. Reflexiona. Todo lo que sembremos, detrás viene la cosecha. El que no quiera una cosecha mala, que revise su siembra. Que el Señor te bendiga y recuerda, mantén tu antorcha encendida para que puedas ver. Bendiciones.